Mucha información, el mundo, Gorbachov, por supuesto, la muerte de Gorbachov y su significado, la economía de México, de Estados Unidos, de Europa, de China, del mundo, el asunto de las tasas de interés y cómo nos puede complicar la recesión en el mundo, a nivel mundial, cuándo llegará a Estados Unidos y cuándo llegará a México. Más remanentes del Banco Central Mexicano, qué son y para qué se usan aquí en Economía de Frente. Comenzamos. Bueno, déjeme decirle a usted que estamos iniciando este programa después de que hace menos de 24 horas se anunció la muerte de Mikhail Gorbachov. Entonces, es un asunto que supongo que merecerá de parte de nuestros analistas un espacio por lo que significó Mikhail Gorbachov en la definición de una serie de cuestiones que derivaron en un escenario económico global que hoy estamos viviendo y en algunos sectores sobreviviendo o subsistiendo o padeciendo. Pero en todo caso, muchas gracias Ernesto Fales Santoscoy, gracias a Carlos Alberto Martínez, muchas gracias. No sé si quieran empezar por ese lado de Mikhail Gorbachov, sí, vale la pena, ¿no? Decir, la historia ha sido un tanto ingrata con él, pero sin lugar a dudas es el gran transformador que no se imaginó a dónde iba a llevar su flexibilidad en la Unión Soviética, hasta dónde llevaría la humanidad, Ernesto. Sí, yo diría que la era posmoderna arranca con el gobierno de Gorbachov y sus reformas, que son la perestroika, que es la apertura económica del bloque soviético, y la glasnost, la apertura política, ¿no? La mal llamada democracia en Rusia, porque así que digas ¿qué democracia hay? No, pero a partir de ahí vino, pues, junto con la caída del muro de Berlín, pues toda la transformación de ese bloque soviético, una serie de repúblicas, y pues digamos que se acaba esa era de la Guerra Fría del bloque soviético contra el mundo occidental. Realmente sí es un personaje central en la historia, que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Sí. A ver qué nos dice el doctor, 3 veces doctor. Doctor. Fíjate que yo lo que creo es que definitivamente Gorbachov es uno de los grandes hombres del siglo pasado y de también, porque todavía su legado permanece. Y veamos, entre él, yo pondría con Ronald Reagan, el Papa Juan Pablo II, el Valeta y Margaret Thatcher. Estas 5 personas realmente cambiaron la configuración del mundo entero. Era muy difícil pensar que la Unión Soviética pudiese haberse dividido, separado, ir adaptando políticas económicas de mercado, etcétera, y sí, lo lograron, y lo lograron de una manera absolutamente pacífica, acordada, consensada, sin mayores, sin exabruptos o sin pobreza. Digamos que en Rusia, en lugar de aumentar la pobreza, disminuyó. Realmente una persona muy valiosa, digna de un estadista, ¿no? Un gran líder que logró pasar de una altísima concentración de poder en la Unión Soviética a una economía, digamos, de mercado, etcétera. No ha de haber sido fácil, internamente, haberlo logrado. Sí, ciertamente. Y bueno, aquí dejamos constancia de respeto que se tiene hacia un prohombre que finalmente definió
muchas cuestiones que hoy estamos aún viviendo o perfilando hasta la fecha y que tienen su origen en las reformas que aplicó Mikhail Gorbachev en su país, en un enorme país que ya estaba a punto de reventar, y la flexibilidad hizo que ese caballo se saliera del carril y determinara cada quien su rumbo en las repúblicas socialistas. Pero bueno, el presidente de la FED hizo una larga exposición de las políticas y por qué tenían que ser tan agresivas las políticas y la actitud de incrementar de manera muy importante, y eso tuvo repercusiones mundiales, esa reunión de Jackson Hole. Exacto. No Jackson 5, Jackson. 5. Oh, yes. Creo que ya habíamos comentado aquí en este mismo espacio que los mercados como que no habían descontado que la tasa de interés tiene que estar más alta. Así es. Y que la inflación es más permanente y que por lo tanto tasas altas pudieran durar más de lo que el mercado estaba estimando, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez que terminó el discurso del señor Jerome Powell, sí, los mercados empezaron su ajuste y pues ya llevan varios días, ¿no? Que siguen con esa tendencia de ajuste, y al mismo tiempo tienes una tendencia alcista del dólar, porque se ve a todas luces que la Reserva Federal va a tener que seguir subiendo su tasa de interés, de la tasa de referencia, que es la base del costo del dinero en todo el mundo, pero también va a tener que salir a recoger más dinero de la circulación. Actualmente, hasta el pasado mes de agosto, la Reserva Federal tenía un programa para ir recogiendo dinero en una cantidad de $47 mil millones. Y a partir de septiembre duplica la cantidad a $94 mil millones mensuales, que va retirando de la circulación. ¿Cómo lo hace? Bueno, tiene muchos bonos del Tesoro en su panza, la Reserva Federal, y esos vencen y ya no los renueva, no sale a comprar más bonos. De esa manera va retirando liquidez del sistema. Pero ¿retira los intereses que han generado sus bonos? Vence completo el principal del bono y ya no lo renueva, y entonces eso equivale en términos retiro. Es que se retira a recoger dinero. A recoger dinero, así es. Y yo lo que pienso ahí es que, fíjate que, haciendo eco de lo que dice Ernesto, los mercados no se están dando cuenta, o no habían querido darse cuenta que no están reaccionando conforme a la situación que tenemos enfrente. ¿Qué quiero decir? Es obvio, mira, se platica que si es recesión, que si es crisis, que si nada más es solo la inflación, etcétera. Claramente yo diría que la economía del mundo está en una situación muy complicada. Y no se esperaba menos, lo que pasa es que pues, no se anticipaba, ¿no? Primero recordarán, salimos de la pandemia, o termina la pandemia, por así decirlo, y entonces todos hablábamos de un rebote, que en efecto fue un rebote lo que pasó en la mayoría de las economías del mundo. En México no fue tan así, pero vamos, cayó muy fuerte con la economía mundial, cada una de las economías en el COVID, y luego de ahí subió, rebotó, pero inmediatamente empezó a surgir el fenómeno de la inflación, y todos decían pues que va a ser temporal, que se terminaba rápido, que una vez que se establecieran las cadenas de suministro esto terminaría muy rápido. Ahora ya vemos que la inflación va para un poquito más largo, y luego vemos que las tasas de interés, no, pues la van a subir 2 veces 0.75 y luego 0.50, y ya feliz viva la prepa y la fiesta hacia adelante y venimos. Y no está siendo así. Cada día estamos haciendo análisis nuevos y ajustes nuevos en los que yo veo que los mercados no han entendido que sí estamos en una situación mundial delicada. Son demasiados factores, lo hemos comentado aquí en el programa, los que están sobre la mesa. Hacemos una pausa y continuamos. Estamos en Economía de Frente. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios.
Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Pues la recesión México. para el año entrante, ¿para qué más o menos qué ciclo del año Pues como entrante? para el 4 de mayo, como a las 3 de la mañana, hora de México. ¿Para el primer semestre? ¿Tú lo ves en el primer semestre? Sí, Yo Mira, la tengo a las 4 de la Mejor tarde. la pones el 10 de mayo para ¿tú la que ves puedan como para las decir. 4 de la tarde? Del 4 de A mayo. las 4 la traía yo en ¿Por mis- qué, Ah, ¿por qué sí. no la ponemos el 10 de mayo para que digan que es una recesión que no tiene madre? ¿No? Tempranito, 10 de mayo, tempranito. Tempranito, eso sí, temprano. A las 12 de la Bueno. noche. O sea, si tú la ves en el primer semestre del 2023, Sí, la veo así. Fíjate que yo veo que, Un escenario México de estas economías, digamos, de materias primas, en México es de los que mejor están hasta ahorita. ¿Verdad? Claramente yo veo a Argentina, por ejemplo, como suministrador de materias primas, la van a pasar muy, muy mal. pero ahí tienen un problema político severo con Una vez Cristina más, y Alberto Fernández, ¿eh? Y los políticos, pues una vez echando de por sí el horno está para bollos, ahora imagínate nada más qué vas a hacer, qué va a hacer Argentina con esta situación económica y con los temas políticos internos. Yo creo que ellos son los que más mal la van a pasar, pero en el caso de México yo hasta el momento lo veo estable. Y sí es muy pertinente tu pregunta, Eduardo, ¿en qué momento esto nos tiene que acabar afectando? Y esta parte sí, pues sí va a ser, no hay vuelta de hoja, ¿no? Es una economía muy entrelazada con el comercio global, particularmente con Estados Unidos, pero también tenemos un sector de materias primas fuerte, entonces sí, claramente no tarda en llegarnos. Hay cálculos del Producto Interno Bruto y reportes de inflación, tanto en Estados Unidos como en México, Ernesto Farril. Bueno, Estados Unidos ya comentamos, ¿no? Se revisó hacia abajo, o sea, menos negativo el PIB al segundo trimestre. En el caso de México Estaba también, en menos 0.9. 0.9 y bajó a 0.6. Todo el semestre debe ser alrededor del menos 1% anualizado. En México tuvimos también los datos del PIB al segundo trimestre, que originalmente en términos de tasa anual nos habían dicho que había aumentado 1.9 el PIB al segundo trimestre, y resulta que la revisión nos dio lo mismo, 1.9% anual. A mí sí me hace que no hicieron la tarea y nada más dijeron, ponen lo mismo. Yo coincido contigo. Porque yo tengo otros números, ¿no? Tú sí tienes otros datos, ¿no? Por nuestro indicador anticipado de la economía de México y viendo los promedios de los IGAEs, porque también nos dieron la cifra del IGAE de junio, que no la teníamos. El mes de abril, IGAE creció abril al 2% anual. Bien, ¿no? Ahora digamos que es un crecimiento alto en términos de lo que ha estado creciendo en nuestro país recientemente, ¿no? Sí. Luego, 1.3 PIB IGAE mayo, 1.3. Y luego nos dicen que el tercer trimestre, el mes de junio, sí, el IGAE a tasa anual es, si la memoria no me falla, 1.7. Con estos datos, el promedio del PIB te da 1.7 anual, o sea, todo el trimestre, en relación al segundo trimestre del año pasado. Y INEGI se sostiene en el 1.9% anual, lo cual implicaría que junio debiera de haber crecido por ahí del 2.4%, que en el mismo dato del IGAE que acabo de mencionar de junio no se ve. Nuestra estimación del IGAE de junio es más baja, es 1.2%, 1.3%, en lugar del 1.7% que salió, y
y en lugar del 2.4 que está implícito en esta cifra del 1.9 del PIB trimestral. En pocas palabras, la cifra se ve buena, pero hay dudas sobre si está bien hecha o no. Bueno, por lo pronto pues ya iremos esperando las nuevas precisiones del INEGI en la materia, ¿no, Carlos? Sí, definitivamente hay que ver los análisis, pero yo lo que veo es que la economía de México todavía no está en el punto que tenía en el 2018. Entonces, si la vemos ahorita con relación a trimestre pasado y todo, pues fue buen segundo trimestre, pero yo ya no veo que hacia adelante el tercero y cuarto la economía de México vaya a estar mejor que lo estuvo en el primer semestre. Al contrario, pareciera que va a estar inclinándose hacia la baja o a estabilizarse ahí en ese nivel, lo que nos va a seguir manteniendo lejos del 2018 todavía. Hay que entender que Estados Unidos, Canadá ya llegó a los niveles de prepandemia en noviembre del 2021 y Estados Unidos ya lo había logrado en marzo del 2021. Entonces ellos dos ya traen un rato en niveles de crecimiento prepandemia y nosotros todavía no los alcanzamos. Y lo menciono porque son nuestros socios comerciales, ¿no? Entonces sí vamos muy atrasados de cómo ellos van. Déjame decir, aquí usted lo tiene en su pantalla, el dato del Producto Interno Bruto, digamos, cuánto contabilizó el Producto Interno Bruto en el último trimestre del 2018, estaba en 18.519.089 millones de pesos, ¿no? A precios constantes, lo vas a precios constantes, o sea, eliminando el fenómeno de inflación, ¿no? Sí. Ahora, en los mismos precios constantes, en el segundo trimestre del 2022, el Producto Interno Bruto de México suma 18.224.695 millones de pesos. Eso significa que al segundo trimestre del presente año estamos aún 1.64 puntos porcentuales abajo de donde estábamos a finales del 2018. Correcto, exacto. Y tenemos las tasas de desempleo, fíjate que aquí las tengo, que es el indicador de la salud de la economía. La tasa promedio de todo el 2018 era de 3.3, la tasa de desempleo. Ahorita, este año, en junio y julio, en ambos meses, hemos tenido 3.4. O sea, tampoco en el tema de empleo estamos en el nivel, digamos, previo a la pandemia. Claro, hay que entender que en 2020 pues estuvo en 5.4, ¿no? Y en 2021 4.4, pero seguimos, está bajando, pero seguimos todavía arriba del promedio que tuvo el empleo en 2018. Sí, Ernesto. Bien, agregaría que en términos mensuales, tanto el IGAE de junio como el IGAE de mayo fueron negativos. O sea, mayo fue menor actividad económica que abril y junio fue todavía menor actividad económica que mayo, en términos mensuales. Hay una clara tendencia de desaceleración. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos a Economía de Frente. Si yo tuviera en mi cuenta bancaria lo mismo que debo en la tarjeta de crédito, dada el incremento en tasas de interés, yo diría, de una vez pago, o sea, me quedo sin ahorro, pero liquido mis deudas y duermo tranquilo. Si quisiera hacer esto el gobierno, Carlos Alberto, ¿se puede o no se puede? Porque ahorita ustedes me dicen que de todas maneras, aunque yo pagara, de todas maneras tengo que pagar otra vez, entonces pues ya no me sale bien las cuentas. Pues estamos hablando de números redondos de 200,000 millones de dólares, lo que el México debe de deuda, ¿no? Bueno, pues eso como bien dices, son 200,000 millones de dólares, pero el país vive en pesos. Entonces nosotros aquí todos nuestros ingresos, nuestros préstamos, nuestras ventas, nuestro comercio, el dinero de la bolsa, nuestro sueldo, todo está hecho en pesos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que efectivamente en el Banco Central existe la dotación de dólares suficiente para pagar la deuda, pero aquí el Banco Central funciona más bien como una
casa de cambio, de esas que hay en el aeropuerto o que hay en una zona, en Camachalco, etcétera. Tienes los dólares, pero tienes que llegar pagar los pesos. Pagarlos con pesos y decirle al Banco Central, oye, aquí están los pesos, véndeme los dólares, porque realmente funciona como una casa de cambio, tal cual. Sí. Tengo los dólares, pero cómpramelos. Muy buen ejemplo. La mitad ahí donde no va a haber 200,000 es lo que debe el gobierno federal, la otra mitad, Pemex, en $1,000 millones, es la deuda en dólares de Pemex. Así es. Entonces, la lógica sería, nada más para terminar este ejemplo que me parece muy bueno, igual que Ernesto, pues entonces produzco los pesos para pagar la cantidad de pesos y retirar los dólares. Cualquier día, pues el gobierno, pues que imprima los pesitos. Sí, ahí el tema que tenemos es que el que imprime los pesos es el Banco de México. Y ni modo que el Banco de México imprima pesos para él comprarse los propios dólares. ¿Sabes Eso qué? lo hacíamos en la época de Echeverría. Y de bueno, por eso el presidente de México no quiere que el Banco de México sea autónomo, porque no pueden hacerse esas cosas tan fáciles que se ven en el papel. Hay que acordar que el Banco de México tiene un balance de ingresos, egresos, capital, etcétera, que es auditado internacionalmente y que está en línea, ¿no? Entonces, claramente, todos los mercados se darían cuenta que ahí hay una entrada de dinero monopoly, ¿no? Que realmente no es este dinero balazo, pues no trae respaldo, ¿no? Hay que recordar que hay una ley en México que dice que cuando el Banco Central tiene un excedente de operación, es decir, una utilidad, como no es una institución de lucro, está obligado a darle ese excedente al gobierno federal, es decir, a la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pues sucede que cuando hay devaluación, pues estas reservas suben de valor en pesos y entonces eso genera una plusvalía en las mismas que bajo la contabilidad medio primitiva que se sigue en las finanzas públicas, pues se considera una utilidad que debe ser repartida entonces, de acuerdo a la ley, al accionista del Banco Central, que es la Secretaría de Hacienda. Y entonces hay que darle pesos a la Secretaría de Hacienda por esa devaluación, ¿no? En las reservas. Bueno, es un verdadero absurdo. Entonces las mismas leyes han hecho que cuando sucede eso, pues se aplica a incrementar los guardaditos que tiene de contingencia el gobierno federal para épocas de vacas flacas, y no se puede gastar ese dinero prácticamente. Son absurdos esos, ¿verdad? Tienen que ir a prepagar deuda en pesos, ¿no? Son esos absurdos que tiene nuestra ley, ¿no? Nuestras leyes y nuestro sistema fiscal. Ay, a ver. Realmente el gobierno no debería de estar dependiendo de eso. Debería de estar dependiendo de su propia recaudación y de su propio gasto eficiente, no de fondos extras, ¿no? Este asunto del remanente bancario ¿aplica en otros bancos centrales del mundo, Ernesto? ¿De los excedentes del Banco Central? No. No, nada más en México. Esa es una contabilidad creativa. Se les ocurrió. Sí. Esa es una contabilidad creativa, ¿no? Exacto. Sí, en una empresa, ¿cuándo realmente haces una utilidad cambiaria? Por ejemplo, cuando la empresa compra dólares, los registra a su costo, y si los vende después a un precio más alto, a un tipo de cambio más alto, entonces sí se genera una utilidad realizada. En pesos. Esa sí se puede repartir como dividendo. Pero si mantiene los dólares en su tesorería y sube el tipo de cambio, bueno, sí hay una plusvalía, pero no está realizada. Y si mañana se cae el tipo de cambio, que es lo que luego ha sucedido, ¿no? Pues ya no hay tal plusvalía. Pues miren, solo nos resta despedir y agradecer al público que muy gentilmente nos sigue. Así es que mandamos un saludo muy cordial de parte de Carlos Alberto Martínez, de Ernesto O'Farrell Santoscoy y de un servidor. Gracias por su atención. Cuídense mucho, pórtense bien y recuerde que la próxima semana salimos nuevamente con este espacio informativo y de análisis en materia de economía y finanzas nacionales e internacionales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, que estén bien.